Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos muy de cerca, la demencia. Así es. Y para este análisis a fondo, nuestra base es un capítulo de un manual de referencia, Los Principios de Medicina Interna de Harrison. Un texto clave en medicina. Para que nos hagamos una idea de la escala, ¿eh? Solo en Estados Unidos hablamos de casi 6 millones de personas afectadas. Es una cifra enorme. Y un costo anual de más de 300.000 millones de dólares. Pero, más allá de los números, la gran pregunta es, ¿qué es realmente la demencia? ¿Es solo que se te olviden las cosas? ¿Es, no sé, algo inevitable cuando uno envejece? Y esas son exactamente las preguntas correctas. Porque la idea más extendida es que demencia es igual a Alzheimer. Claro, son sinónimos para mucha gente. Y que es una sentencia inevitable. Nuestra misión hoy es desarmar un poco esa idea. Vamos a ver que la demencia es en realidad un síndrome, como una especie de gran paraguas. Ok. Que cubre muchísimas causas. Vamos a explorar qué pasa dentro del cerebro, cuáles son las pistas para diferenciar los tipos más comunes y, sobre todo, cómo se aborda un problema tan complejo, yendo mucho más allá de la memoria. De acuerdo. Entonces, empecemos a desglosar esto. El manual tiene una definición muy clínica, muy de libro. Sí. Dice algo como un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que impide la realización adecuada de las actividades de la vida cotidiana. Sí, es una frase larga. Para entendernos, eso quiere decir que el cerebro pierde facultades a tal punto que la persona ya no puede manejarse sola en su día a día, ¿no? Exactamente. Y el punto clave, el que mencionabas al principio, es que aunque todos pensamos en la memoria, en el olvido de eventos, eso es solo una pieza del rompecabezas. Solo una. La demencia puede atacar por frentes muy distintos. Puede ser el lenguaje, lo que llamamos afasia, donde la persona de repente no encuentra las palabras. ¿O no entiende? O no entiende lo que le dicen, exacto. Puede afectar la capacidad de orientarse, de reconocer un lugar familiar. O el juicio, la capacidad de tomar decisiones lógicas. O sea, alguien podría tener la memoria relativamente intacta, pero, por ejemplo, empezar a tomar decisiones financieras que son un desastre. Precisamente. Y hay otra dimensión que a menudo es la más dura para las familias y que el manual destaca mucho. ¿Cuáles? Los cambios neuropsiquiátricos. Aquí no hablamos de olvidos, sino de la aparición de una depresión profunda, de una apatía total donde nada le importa. ¡Wow! O de alucinaciones, agitación o, todo lo contrario, una desinhibición social que puede ser muy chocante. ¿Cómo qué, por ejemplo? Imagina que alguien que siempre fue muy reservado o muy correcto empieza a hacer comentarios completamente inapropiados en público. Eso también puede ser demencia. Y otra cosa que me sorprendió del material es lo diferente que puede ser el ritmo de la enfermedad. No es una caída en picada igual para todos. Para nada. El Alzheimer, que es el que todos tenemos en mente, suele ser como una pendiente suave y muy larga, que empieza con pequeños olvidos. Así es gradual. Pero luego tienes casos como la demencia con cuerpos de Lewy, que es fascinante y terrible a la vez. El estado de la persona puede cambiar radicalmente en cuestión de horas. ¿En horas? O incluso minutos. Pueden tener un momento de lucidez casi total y poco después estar completamente confusos, desorientados. Es una montaña rusa. ¡Qué increíble! Eso debe ser increíblemente desconcertante para la familia. Totalmente. Y luego mencionas la demencia frontotemporal, donde dices que la memoria ni siquiera es el primer problema. Exacto. En la demencia frontotemporal, que además suele afectar a gente más joven, los primeros síntomas son cambios de personalidad. La persona cambia. Sí. Apatía, impulsividad, una falta de empatía muy marcada. La memoria puede estar perfecta durante años, pero la persona simplemente ya no es la misma. Ok, esto es lo que más me llamó la atención del manual. La idea de que cada tipo de demencia deja una huella dactilar diferente en el cerebro. ¿Cómo es que un mismo órgano puede fallar de maneras tan radicalmente distintas? Aquí es donde la neurología se vuelve apasionante. Cada demencia tiene una firma anatómica, como bien dices. El daño no es generalizado al principio, sino que ataca redes neuronales muy específicas. Ah, ok. Y el lugar donde empieza el incendio determina el tipo de humo que vemos primero. Me gusta esa imagen. En el Alzheimer, por ejemplo, el fuego comienza en una zona muy profunda del cerebro.
en el lóbulo temporal medial, concretamente en la corteza entorrinal. Que es una zona súper especializada en memoria, ¿cierto? Es la puerta de entrada a la memoria. De ahí, el daño se extiende al hipocampo, que podríamos decir que es el disco duro donde guardamos los recuerdos nuevos. Claro. Por eso, el primer síntoma, casi siempre, es la incapacidad de formar nuevos recuerdos. La persona te pregunta lo mismo 20 veces porque, literalmente, esa información nunca llega a guardarse. Me gusta la idea de usar una analogía para entenderlo. Si el cerebro fuera una gran empresa, en el Alzheimer, lo primero que se quema es el archivo central. Es una analogía perfecta. Los informes antiguos pueden seguir ahí, pero no se puede archivar nada nuevo. Exacto. Y si usamos esa misma analogía para los otros casos, en la demencia frontotemporal, el fuego no empieza en el archivo. ¿Dónde empieza? Empieza en las oficinas de la dirección, en los lóbulos frontales. La gerencia, el CEO, el director de operaciones. Exacto. El archivo de la memoria puede estar intacto, pero el que toma las decisiones, el que planifica, el que controla los impulsos, empieza a fallar estrepitosamente. Y por eso los síntomas son de comportamiento, no de memoria. Por eso la empresa se vuelve caótica y errática, porque nadie está al mando. Y el manual es súper específico sobre esto. Menciona áreas concretas. Por ejemplo, dice que si el daño está en la corteza orbitofrontal, que en nuestra analogía sería como el departamento de recursos humanos o de ética de la empresa. claro, pues si se daña, aparece la impulsividad y la desinhibición. La persona pierde el filtro social. Totalmente. Y si se daña otra zona, la corteza anterior del cíngulo, Que sería el motor de la motivación de la empresa. la persona cae en una apatía total. No es que esté triste, es que simplemente no hay impulso. No hay ganas de hacer nada. Es una falta de motor interno. Es increíble cómo un daño tan localizado puede desmantelar una faceta entera de nuestra personalidad. Es casi como un mapa neurológico de quienes somos. Entendido. La ubicación del fallo en el cerebro determina los síntomas. Pero eso me lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que provoca ese fallo en primer lugar? Claro. Porque todos pensamos en el envejecimiento como el gran culpable, pero el texto es muy claro. La demencia no es una parte normal de envejecer. No lo es, y es un mensaje fundamental. El envejecimiento es el principal factor de riesgo, sin duda, pero no la causa. Y aquí entramos en el universo de los posibles culpables. A ver, El más conocido, como ya dijimos, es la enfermedad de Alzheimer, que está detrás de más de la mitad de los casos. La segunda causa más común es la enfermedad vascular. es decir, problemas de circulación en el cerebro, pequeños infartos que se van acumulando. Exacto, a menudo de forma silenciosa. Luego tenemos el grupo de la demencia con cuerpos de Lewy y la asociada al Parkinson, y, como mencionamos, la demencia frontotemporal. Estas 4 categorías cubren la gran mayoría de los casos degenerativos. Pero aquí es donde el texto da un giro que me parece súper esperanzador. Habla de las demencias potencialmente reversibles. Este es para mí el punto más importante de toda esta charla. El manual cita un estudio hecho en una clínica de la memoria que es... Para enmarcarlo. ¿Qué encontraron? Analizaron a todos los pacientes que llegaban con deterioro cognitivo y descubrieron que el 19% tenía una causa que se podía tratar. Y potencialmente, revertir. Espera un momento. Casi 1 de cada 5. ¿Casi 1 de cada 5? Eso es enorme. Significa que para miles de personas, lo que parece una sentencia de demencia progresiva podría ser en realidad otra cosa. Exactamente. Eso cambia por completo la perspectiva del diagnóstico. No es solo ponerle un nombre a algo incurable, es una búsqueda activa de causas tratables. ¿Y cuáles son esas causas? Te sorprendería saber cuáles son las más comunes. Las 3 principales causas reversibles en ese estudio fueron la depresión severa, que puede imitar los síntomas de la demencia a la perfección. Mira vos. Una condición llamada hidrocefalia de presión normal, que es una acumulación de líquido en el cerebro, y el alcoholismo crónico. Ok. Pero la lista sigue. Efectos secundarios de medicamentos, deficiencias de vitaminas como la B12, problemas de tiroides, infecciones crónicas, e incluso tumores cerebrales. Entonces, cuando alguien llega con problemas de memoria, la primera misión no es diagnosticar Alzheimer, sino descartar todo lo demás.
Es una labor de investigación en toda regla. Precisamente. Y aunque no cambie el tratamiento hoy, a nivel de investigación también es clave entender qué pasa a nivel molecular. Cada una de estas enfermedades degenerativas se asocia con una proteína mala que se acumula. Las famosas placas. Exacto. Beta-amiloide y tau en Alzheimer, alfa-sinucleína en Lewy. Entender a estos villanos a nivel microscópico es la única forma de diseñar fármacos que algún día puedan detener el proceso de verdad. De acuerdo. Tenemos a la víctima, el cerebro, y una larga lista de sospechosos. Ahora empieza el trabajo del detective. ¿Cuál es la primera pista que se busca en la escena del crimen? La primera y más importante es el testimonio, la historia clínica. Cómo empezaron los síntomas, en qué orden aparecieron y cómo han evolucionado. Eso lo es todo. Es la pista más valiosa que tenemos. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si la familia te cuenta que hubo alucinaciones visuales muy claras desde el principio, que la persona veía cosas que no estaban ahí. Eso es una bandera roja gigante para la demencia con cuerpos de Lewy. Y si te dicen, doctora, su memoria está bien, pero ya no es él. Ha perdido la empatía, está apático. Entonces, el principal sospechoso pasa a ser la demencia frontotemporal. O si la historia es de un deterioro que avanza a saltos, con empeoramientos bruscos, en alguien con historial de hipertensión, la causa vascular sube al primer puesto. La cronología de los hechos lo es todo. Además de escuchar la historia, supongo que hay que ponerle las manos encima, ¿no? ¿Un examen físico puede realmente distinguir entre, digamos, Alzheimer y otra demencia? Puede ser increíblemente revelador, porque el cerebro no solo piensa, también controla el movimiento. El Alzheimer, en sus primeras etapas, es una enfermedad pura de la cognición. El cuerpo funciona bien. El sistema motor suele estar intacto, pero si en ese primer examen encuentras rigidez, temblor, un parkinsonismo temprano, tus sospechas se desvían inmediatamente hacia la demencia con cuerpos de Lewy o algunas formas de FTD. Son pistas físicas importantísimas. Y luego llega la tecnología, el laboratorio forense, las pruebas y los estudios de imagen. Claro. Primero, las pruebas de lápiz y papel, las neuropsicológicas. Tests como el Mini Mental o el MoCA son como un primer cribado rápido. Para ver si hay un problema. Justo, pero luego se necesitan evaluaciones más profundas para encontrar el patrón específico de fallo. Y, por supuesto, los análisis de sangre. Son fundamentales para cazar a esos culpables reversibles. Hay que mirar la tiroides, la vitamina B12. Y la joya de la corona, la resonancia magnética del cerebro. ¿Qué es lo que se busca ahí? ¿Se ve la enfermedad? Esa es la gran pregunta. La resonancia es crucial, pero no para ver el Alzheimer directamente. Su primera misión es descartar a otros sospechosos, un tumor, un hematoma. Una prueba de exclusión. Exacto. Su segunda misión es buscar patrones. Si vemos que el cerebro se ha encogido, lo que llamamos atrofia, y ese encogimiento se concentra en el hipocampo, El disco duro. eso apoya muchísimo el diagnóstico de Alzheimer. Si la atrofia es en la parte frontal, apoya una demencia frontotemporal. El manual también habla de pruebas más nuevas, como los PET de amiloide y tau. Suenan muy avanzadas. ¿Son la prueba definitiva? Son una herramienta increíble, sobre todo para investigación, pero en la clínica diaria tienen un matiz muy importante. Su mayor poder ahora mismo es para descartar el Alzheimer. ¿Cómo? Si un PET de amiloide sale negativo, es casi imposible que esa persona tenga Alzheimer. El problema es el contrario. Un resultado positivo no lo confirma. Exacto. Y eso suena increíblemente confuso. ¿Cómo puede una prueba diseñada para detectar la evidencia del Alzheimer no ser una prueba definitiva? Parece casi inútil para quien busca una respuesta clara. Es una frustración real. Y la razón es que, con la edad, muchas personas acumulan placas de amiloide en el cerebro sin tener ningún síntoma. El amiloide es una pieza necesaria del puzzle, pero no es suficiente. Entendido. Por eso, un PET positivo te dice que el sospechoso estaba en la escena del crimen, pero no te confirma que sea el asesino. Entiendo. Así que una vez que el detective ha reunido todas las pistas y tiene un diagnóstico probable, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué se puede hacer?
El enfoque es totalmente multifacético. Y lo primero no son los fármacos. Lo primero siempre es tratar lo reversible. Volvemos a eso. Siempre. Si encontramos una deficiencia de vitaminas, se corrige. Si la tiroides funciona mal, se trata. Si un medicamento está causando confusión, se busca una alternativa. Ese es el paso número 1. Y para los síntomas más difíciles, como la agitación o la psicosis. La primera línea de defensa, y esto el manual lo recalca, no son los fármacos. Antes de pensar en sedar a un paciente, hay que volver al trabajo de detective. ¿Por qué está agitado? Buscar la causa de fondo. Tendrá dolor y no sabe expresarlo. Tendrá hambre, sed, una infección de orina. A menudo resolver un problema básico como ese elimina la agitación. Los antipsicóticos son un último recurso. ¿Y los famosos fármacos para la cognición, como el donepezilo? Es fundamental manejar las expectativas. Medicamentos como esos o la memantina no curan la enfermedad, no frenan la progresión. Entonces, ¿qué hacen? Su objetivo es proporcionar un beneficio sintomático modesto, una pequeña mejora en la atención o la función durante un tiempo limitado. Entiendo. El texto también menciona los nuevos anticuerpos monoclonales, como aducanumab, que buscan limpiar el amiloide del cerebro, pero su beneficio clínico real todavía es un tema de intenso debate. Con todo esto, parece que el manejo no farmacológico, el del día a día, es casi más importante que las pastillas. Es que lo es. Es la base de todo. El objetivo principal no es mejorar la puntuación en un test, es garantizar una vida cómoda, digna y, sobre todo, segura. ¿Y cómo se logra eso? Con estrategias conductuales. Cosas tan sencillas como mantener rutinas muy estrictas, usar calendarios gigantes en la pared, poner etiquetas en los armarios, fomentar el ejercicio físico es clave, y la seguridad en casa es primordial. Adaptar el entorno. Exacto. Adaptar el baño, instalar detectores de humo, quizás desconectar la cocina por la noche. Y finalmente, el texto pone un foco enorme en una figura que a menudo es invisible: el cuidador. Porque sin el cuidador, todo el sistema se derrumba. La carga física y emocional que soportan es brutal. El manual habla del burnout del cuidador, el síndrome de agotamiento, como un trastorno real y muy frecuente. Me imagino. Se sienten solos, culpables, frustrados, superados. Es absolutamente vital que ellos también reciban ayuda, que busquen grupos de apoyo donde puedan compartir lo que les pasa con gente que entiende de verdad. Cuidar al cuidador es una parte no negociable del tratamiento. Haciendo un resumen de todo lo que hemos explorado, me quedo con 3 ideas claras. Primero, que la demencia es un universo de posibilidades, no una sola enfermedad. No es solo Alzheimer y no es solo perder la memoria. Exacto. Segundo, que el diagnóstico es un proceso de investigación crucial, sobre todo para encontrar y tratar las causas reversibles. Fundamental. Y tercero, que el manejo exitoso va mucho más allá de los fármacos y se centra en la calidad de vida, tanto de la persona afectada como de quienes la cuidan. Totalmente de acuerdo. Y si me permites, me gustaría cerrar con una idea provocadora que se desprende del propio texto. Por favor. El manual casi al final enumera una serie de factores de riesgo de demencia que podemos modificar a lo largo de la vida. Tener un bajo nivel educativo, la hipertensión, la obesidad, no hacer ejercicio, fumar. La lista es larga. Incluso la pérdida de audición no tratada. Toda la atención mediática se centra en encontrar una cura milagrosa para cuando la enfermedad ya está aquí. Claro, la pastilla mágica. La más importante contra la demencia no se libra en el laboratorio buscando una nueva molécula, sino 20 o 30 años antes, en nuestra vida diaria. Es una gran pregunta. Sabiendo que solo controlar los factores de riesgo vascular ya ha logrado disminuir la incidencia de demencia en algunos países, ¿qué podríamos conseguir si nos tomáramos en serio, como sociedad, todos los demás factores que sí están bajo nuestro control?